Saludos, amantes de Star Wars. En este episodio, estamos encantados de presentarles una nueva aventura en forma de audiolibro. Prepara tus oídos para adentrarte en el emocionante mundo de Ahsoka, una historia que expande aún más los horizontes de la galaxia. Siéntate, relájate y déjate llevar por las voces y los sonidos mientras seguimos los pasos de Ahsoka Tano en esta emocionante travesía. Capítulo 15. Ahsoka observó. Ahsoka esperó. Ahsoka no tuvo miedo. Kaden había oído historias durante toda su vida de las cosas crueles que los hombres hacían por el poder. Huérfana en un mundo remoto, y sin casi nada a su nombre, había visto más que algunas de esas historias tener lugar en la vida real. Sabía de esposos golpeadores. Había visto moretones en los ojos de sus compañeros de juego. Una vez, uno de los supervisores había tratado de establecer un racionamiento de alimentos, controlando todo a lo que sus trabajadores tenían acceso. Se había derrumbado rápidamente. Barton había sido el que le rompió los dedos al supervisor, pero Kaden recordaba los pocos días de vigilar cada movimiento y también los de Mayere, para mantenerse fuera de la línea de fuego. Después de que fue capturada y arrojada a una celda, la dejaron sola por lo que se sintieron como horas. Sabía que no podían haber sido más de 4, porque había una ventana en su celda y todavía estaba oscuro afuera. Pero fue más que tiempo suficiente para que ella reviviera cada terrible historia de la que había oído hablar y que su imaginación pusiera a su mente en un frenesí. No se molestó en ocultar sus lágrimas. Sabía que los imperiales las verían, y más, tarde o temprano. La primera interrogadora no le hizo ninguna pregunta. Apretó una máquina contra el pecho de Kaden y cuando la activó, todo lo que Kaden pudo hacer fue gritar de dolor. Habría dicho cualquier cosa, denunciado a cualquiera, para parar el dolor, pero la mujer no le preguntó nada y nunca la dejó el tiempo suficiente para que Kaden pudiera hablar. Cuando finalmente le quitó el aparato, Kaden cayó de costado al suelo, con la garganta adolorida de tanto gritar para no decir nada en absoluto. El segundo grupo de interrogadores le hizo preguntas, de entre todas las cosas, sobre su salud. Querían saber si tenía problemas de corazón y si era totalmente humana o si tenía algún defecto genético. La voz de Kaden demoraba en volver, así que en su mayoría asintió o sacudió la cabeza en respuesta, y cuando estuvieron satisfechos con sus respuestas, la amarraron a la silla, con las palmas hacia arriba. Kaden se dio cuenta de que esto exponía todas las venas de sus brazos. Uno de los interrogadores fue al pasillo a buscar la bandeja médica y no desperdició ninguna oportunidad para el drama al mostrarle a Kaden las agujas y frascos que iban a utilizar en ella. Después de todas las inyecciones, Kaden sentía demasiado frío y demasiado calor al mismo tiempo y le costaba sostener la cabeza erguida. Dele unos minutos, escuchó que decía uno de ellos a alguien que estaba parado en el pasillo. Podríamos haber subestimado su peso. Todos son un poco escuálidos en el borde exterior. Hace difícil medicarlos. Kaden parpadeó estúpidamente y deseó mucho un vaso de agua. Luego se rió en voz alta. Agua. ¿Por qué no desear liberarse los brazos y aclararse la cabeza y una nave que la llevara a la seguridad? Lo que realmente deseaba, más que nada, era que la primera interrogadora y su terrible máquina nunca volvieran a su celda. La puerta se abrió otra vez. Kaden intentó levantar la mirada, pero su cabeza seguía pesando demasiado para su cuello. Llegó una luz muy brillante y algo zumbó muy fuerte, incómodamente cerca de su oído. Se volvió ligeramente y vio el droide interrogador negro y redondo flotando, con agujas brillantes sobresaliendo de él. La amenaza era clara: hablar o dolor. Kaden sinceramente no estaba segura de cuál iba a elegir. Otra silla se arrastró por el suelo, y una figura se sentó frente a ella. Vestía de gris imperial, y su sombrero le cubría los ojos. Kaden no podía descifrar su rango, pero se movía como alguien acostumbrado a ser obedecido. Kaden Larte, dijo él. Estaba un poco sorprendida de que supiera su nombre, pero trató de no demostrarlo. Falló. Humana, legalmente adulta cuidadora de Mayere Larte, una hermana. Usted no nació aquí, pero quedó huérfana aquí, nunca ha quedado en deuda, y su registro de trabajo es impecable.
En realidad, su líder de equipo piensa que usted podría reemplazarlo cuando se jubile. Eso era una sorpresa. Barton nunca lo había mencionado y Caden nunca lo había considerado. De alguna manera era tranquilizador saber que tenía una buena opinión de ella, aunque no le hiciera ningún bien en este momento. Más recientemente, sin embargo, sus perspectivas han empeorado un poco, continuó el hombre. Hurto, vandalismo, conspiración, asesinato y traición. Eso probablemente pondrá fin a la movilidad ascendente de su carrera. Deseaba tener algo inteligente que decir, como el personaje de una holonovela, pero su lengua era demasiado pesada y su cerebro demasiado lento. Además, estaba demasiado asustada. La única decisión que queda es cómo desea que se lleve a cabo su sentencia. Se levantó el sombrero y a Caden la impresionó la implacable mirada de sus ojos. Va a morir por sus crímenes, por supuesto, pero si coopera con nosotros, haremos que deje este mundo, digamos, sin preocupaciones en el pecho. Caden se encogió tan violentamente que sus brazos se sacudieron contra sus correas. La articulación del hombro se raspó angustiosamente, pero antes de que ella pudiera registrar totalmente el dolor, la silla se volcó. Su brazo se había movido lo suficiente como para resultar aplastado bajo la silla de metal, y fue ese dolor, real y concreto, lo que finalmente atravesó la niebla de su cerebro. 2 soldados de asalto entraron a la celda para recogerla y enderezarla. Veo que nos entendemos, dijo él, como si no hubiera pasado nada. Necesito que me diga 2 cosas, Caden, 2 cositas y va a morir de un solo tiro de blaster al corazón. ¿Dónde se esconden sus amigos? Sabemos que huyeron y la dejaron para que sea capturada, pero usted debe saber dónde fueron. Cuénteme. Ella trató de responder pero solo graznó. ¿Y cuál es el nombre de la Jedi? Esta vez, la mirada en sus ojos era demoníaca. No quería capturar ni torturar a Ahsoka. Quería matarla, por una promoción o por poder o por la oportunidad para decir que él, personalmente, había matado a un Jedi. Quería a Ahsoka muerta. Esta vez Caden graznó más fuerte. Si él pensaba que ella legítimamente no podía hablar, podría comprarle un poco de tiempo. Su falta de cooperación es lamentable. Chasqueó la lengua. Pero no completamente sorprendente. Piénselo cuidadosamente, Caden Lord, y voy a volver cuando salga el sol. O tal vez uno de mis colegas venga en mi lugar. Caden logró controlar la reacción un poco mejor esta vez. El dolor de su brazo ayudaba, dándole algo más en lo que concentrarse. Estaba definitivamente roto. La dejaron atada a la silla. Ahsoka vigilaba desde la azotea del edificio de administración imperial. Subir había sido fácil. Ahora que ya no era cuidadosa para ocultar su verdadero yo, lo había logrado en 2 saltos. La parte más difícil fue esperar por un hueco entre las patrullas y encontrar el mejor lugar para hacer su ascenso. La parte trasera del complejo todavía estaba mal protegida. Su examen de la construcción prefabricada dio algunos resultados interesantes. Ahsoka había visto los tanques, por supuesto, pero el edificio en sí era del estilo utilizado durante las guerras clon, lo que significaba que podía adivinar el diseño del interior sin realmente verlo. Se permitió una pequeña sonrisa por la idea de que la monotonía imperial estaba trabajando en su beneficio. Cruzó el techo al lado izquierdo, su derecha ya que se acercaba por detrás, debido a que había sufrido el mayor daño durante el ataque del día. Sin embargo, lo descartó tan pronto como lo vio, porque la guardia había sido cuadruplicada para compensar el daño. No habría ninguna entrada fácil por ese camino. Ahsoka se deslizó por la pared a la línea de techos más baja, todavía en la parte trasera del edificio. De todos modos, si el diseño era consistente, las celdas de detención estarían allí. Miró por el costado, a las paredes escarpadas y vio las ventanas estrechas que recordaba que había en la parte superior de las celdas. Estaban incluidas en el diseño para la circulación del aire y consideradas un riesgo de seguridad aceptable porque se pensaba que eran demasiado pequeñas para escapar. También estaban, notó Ahsoka, diseñadas pensando en humanoides adultos. Ese sería su camino de entrada.
Una de las ventanas emitía una luz muy brillante, de la clase que utilizaría un interrogador para mantener a un prisionero tan incómodo como fuera posible. La luz se apagó de repente, y Ahsoka se obligó a contar hasta 100 antes de bajar de cabeza, aferrándose con los pies a la cornisa, para comprobar la habitación. No tenía sentido ser atrapada debido a la impaciencia. Espió a través de la oscuridad y sintió que algo daba un vuelco en su estómago. Allí estaba Kaden, y todavía estaba lo bastante viva para sentarse erguida en una silla. Ahsoka buscó en su bolsillo y sacó la última de las cargas corrosivas de Mayere. No podía arriesgarse al ruido de hacer explotar la ventana, a pesar de que así tardaría más. Las cargas eran difíciles de instalar boca abajo, y Ahsoka casi se quema completamente los pulgares, pero al final lo logró y se apartó a esperar. La cabeza le latía para cuando el vidrio estuvo lo suficientemente frágil para que pudiera abrir la entrada a la celda. Hizo más ruido de lo que le hubiera gustado, pero los gruesos muros lo habían amortiguado un poco. Pasó por la ventana, mordiéndose la lengua al rozar los químicos remanentes, y luego saltó al suelo. Kaden, susurró. Kaden, despierta. Kaden se revolvió y la miró, y su cabeza se inclinó al costado. Drogas, entonces, además de todo lo que le habían hecho. Su brazo estaba roto, y la herida en su cabeza se había reabierto, goteando sangre en su ojo. Ahsoka se puso a trabajar en las ataduras. No se molestó con romper las cerraduras, solo rompió las correas usando la fuerza. Kaden, necesito que despiertes, dijo Ahsoka. Necesito tu ayuda para la siguiente parte de esto. Hazla. Ahsoka, no debiste haber venido, dijo Kaden. Sonaba como si estuviera hablándole a un sueño, pero al menos su voz era baja. Te quieren a ti, Ahsoka. Te quieren muerta. Esa chachach, ya lo sé, dijo Ahsoka. Está bien. Puedo cuidar de mí misma. Pero primero tengo que cuidar de ti. ¿Me puedes ayudar? Kaden intentó responder, pero sus ojos se pusieron en blanco y Ahsoka perdió unos preciosos segundos tratando de decidir si era seguro sacudirla. Puso a Kaden de pie y evaluó la postura tambaleante y la extremidad rota de la muchacha. Esto iba a ser difícil pero no imposible. Puso las manos sobre los hombros de Kaden, suavemente, con cuidado del brazo lesionado, y exhaló un suspiro de alivio cuando los ojos de la muchacha se volvieron a enfocar. Muy bien, dijo Ahsoka. Voy a salir por la ventana y luego tirar de ti detrás de mí. Va a doler, pero necesito que seas tan silenciosa como sea posible. Kaden logró asentir con la cabeza, pero nada más. Iban a tener que hacer esto de a un paso a la vez, porque cada paso adelante era una mejora sobre su situación actual. Ahsoka se subió a la ventana y luego se inclinó atrás por Kaden. Era una posición incómoda. Su cabeza era demasiado grande y sus hombros estaban en el ángulo equivocado. Usó la fuerza para levantar a Kaden, maniobrarla a través de la abertura estrecha y bajarla hasta el suelo antes de saltar abajo tras ella. ¿Puedes correr?, preguntó. Kaden se acunó el brazo contra el pecho, ahora que estaba al aire libre tenía la cabeza más clara. Ahsoka no podía cargarla todo el camino de regreso a la seguridad, pero algo, el pánico o la determinación, había revitalizado a Kaden. Estaba firme sobre sus pies y sus ojos habían perdido un poco del brillo vidrioso inducido por la droga. Tenían unos 3 minutos antes de que una patrulla viniera alrededor de la esquina y bastante terreno por cubrir. Realmente no tengo otra opción, dijo Kaden y partieron, moviéndose tan rápidamente como pudieron. Ahsoka encabezó la marcha. No había tiempo para desviaciones y ninguna necesidad real, así que fueron directamente a su pequeña casa a las afueras de la ciudad. No había guardias, y la cerradura estaba intacta. Ella y Kaden entraron justo mientras el sol salía. Era todo lo que Kaden podía lograr por ahora. Esperaremos hasta el anochecer, dijo Ahsoka, y luego regresaremos a las cuevas. No, Ahsoka, dijo Kaden. Se acostó en la cama, completamente agotada. Tienes que irte ahora. No voy a abandonarlos, dijo Ahsoka. Llenó una cantimplora de agua y ayudó a Kaden mientras ella luchaba para sentarse y beber. Sí, lo harás,
dijo Kaden mientras Ahsoka la ayudaba a recostarse. Le vi la cara cuando hablaba de ti, el comandante imperial. Ahsoka simplemente quiere verte muerta y no va a ser amable al respecto. Tienes que tomar tu nave e irte. Ahora. La peor parte era que Kaden tenía razón y Ahsoka lo había sabido desde antes de que la hubiera sacado de esa celda. Quedarse no solo ponía en peligro a Ahsoka, sino también a todos los demás. Volveré por ustedes. Lo prometo, le dijo Ahsoka, con la voz tan firme como pudo. No estaba simplemente volviendo a abandonar a sus amigos. Esta vez, al menos, había sido capaz de lograr un acto de heroísmo antes de ser forzada a irse. Kaden estaba salvada. Ya has hecho más que suficiente por nosotros, dijo Kaden. Fuimos demasiado estúpidos para verlo. Volveré, repitió Ahsoka. Hizo una pausa. Gracias. Por aceptarme cuando llegué aquí. A pesar de que yo les ocultaba cosas. La galaxia es mucho más grande que Raada, dijo Kaden. Me tomó un tiempo darme cuenta. Ahsoka buscó en su bolsillo, donde estaban las piezas de tecnología desechadas todavía envueltas en su paquete. Estaba cerca de algo, pero no estaba lo suficientemente cerca. Ahsoka no necesitaba de la oscuridad para cubrirse como Kaden. Ella era más rápida y podría ocuparse de cualquier perseguidor. Podía llegar a su nave y escapar. Tenía que soltar sus sentimientos. Comprobó el estado de Kaden una última vez, y luego se marchó. Y así concluye otro emocionante capítulo en el universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado acompañando a Ahsoka en esta historia llena de giros y emociones. Si desean más audiolibros y narraciones emocionantes, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestras futuras entregas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Galaxia Sonora. Que la fuerza los acompañe siempre.